Mi suegra fue muy clara al decir que cualquiera que no contribuyera con las tareas del hogar no era bienvenido bajo su techo. Parecía que esperaba una disculpa de mi parte, tal vez incluso un atisbo de arrepentimiento. Mi esposo se sentó a su lado, con una leve sonrisa en su rostro, como si disfrutara al verme recibir una regañada, pero, a pesar de lo que ellos pudieran haber supuesto, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Entonces me iré, dije firmemente, sin un rastro de vacilación. En ese momento, me di cuenta de que ya no era mi problema preocuparme por sus acciones o actitudes. Entendí que, con el tiempo, tendrían que enfrentar las consecuencias de su propio comportamiento. Mi nombre es Elizabeth, y tengo 40 años. Llevo la carga de una carrera de tiempo completo junto con las responsabilidades de llevar nuestro hogar. Mi esposo, Andrew, y yo tenemos 3 hijos adultos que se han mudado para vivir sus propias vidas. Esperábamos que esta etapa fuera nuestro tiempo para disfrutar juntos, pero las cosas cambiaron cuando mi suegra, ahora viuda y buscando compañía, se mudó con nosotros. Su llegada interrumpió la paz que Andrew y yo compartíamos en nuestro hogar. Mi trabajo es exigente, a menudo manteniéndome en la oficina hasta después de las 7 de la tarde. Cuando finalmente llego a casa, lo que me espera solo aumenta mi agotamiento. La sala de estar a menudo está llena de bocadillos y ropa tirada por todas partes. Andrew parece ajeno al desorden, cómodamente acomodado en el sofá con una cerveza en la mano, pegado a la televisión, apenas reconociendo mi regreso, sin cena lista. Tengo que encargarme de la cocina yo misma, y mi frustración va en aumento. Durante esas noches, mi suegra sale frecuentemente de su habitación para regañarme, diciendo que mis horas tardías y viajes de trabajo no son razón para ignorar mis deberes domésticos. Me acusa de fallar como esposa y ama de casa, convirtiendo cada pequeño problema en una crítica a mi carácter. He descubierto que intentar defenderme solo intensifica el conflicto. Con el tiempo, he aprendido a dejar que termine con sus críticas y esperar a que su enojo se asiente. Esta táctica, aunque no es ideal, ha ayudado a evitar más discusiones, manteniendo la paz temporalmente. Absorbo sus palabras y redirijo mi energía hacia la preparación de la cena. Aunque sus comentarios duelen, persevero, sabiendo que eventualmente se detendrá. Lo que es más difícil de soportar, sin embargo, es la reacción de mi esposo. Parece casi complacido al verme criticada por su madre. Ella a menudo dice, una buena esposa debe cuidar a su esposo. Te falta esa gracia, y mi esposo se une, burlándose de mí mientras pongo la mesa. Mi frustración no es solo con ella. Me siento cada vez más irritada con el comportamiento de mi esposo. A pesar de mis repetidas solicitudes para que ellos comiencen la cena cuando llego tarde del trabajo, se niegan. En cambio, se sientan allí esperando a que yo les sirva, como si fuera personal contratado. La atmósfera en casa ha empeorado drásticamente desde que se mudó mi suegra. Antes de su llegada, mi esposo era un compañero genuino, ayudando con las tareas, cocinando cuando me retrasaba y jugando un papel activo en la crianza de nuestros hijos. Pero ahora, ha dejado de ayudar por completo, alineándose con mi suegra en sus constantes críticas. Es desconcertante e irritante. Ella me etiqueta como perezosa e ineficiente, pero es ella la que depende de nosotros. No ha hecho ninguna contribución financiera. Incluso después de heredar dinero de su difunto esposo, rápidamente gastó esa herencia en lujos, quemándola por completo e incluso acumulando deudas. Ahora, vive con nosotros prácticamente sin pagar renta. La tensión comenzó el mismo día en que se mudó. Inicialmente prometió ser considerada, incluso inclinándose profundamente como muestra de sinceridad, pero, solo un día después, volvió a sus viejas costumbres, reprochándome por no mantener la casa a sus estándares. Al principio, su cambio abrupto parecía casi gracioso, pero rápidamente se volvió serio. Me criticó por estar demasiado enfocada en el trabajo, diciendo que eso me convertía en una mala esposa. Intenté explicarle que mi trabajo a veces exige horas tardías, pero parecía desinteresada. A pesar de mis explicaciones, mi suegra se negó a escuchar. En cambio, sugirió que trabajara a medio tiempo en el supermercado local, como si eso fuera más adecuado. Tenía una idea rígida de cómo debía comportarse una nuera, pero tenía poco entendimiento de las exigencias de mi trabajo. Vivir con ella se volvió cada vez más difícil. Cualquier queja que tuviera, ya fuera sobre nuestras elecciones de comida o simples rutinas diarias, se convertía en un problema. Incluso el desayuno se volvió una fuente de desacuerdo. Usualmente tomamos pan o compramos el almuerzo, pero ella desaprobaba estos hábitos, aunque eventualmente comenzó a seguir nuestras rutinas. Lo hizo de mala gana y con constantes quejas. La hora de la cena se convirtió en el principal campo de batalla. Ella insistía en que la cena se sirviera puntualmente a las 7 p.m., con al menos 3 guarniciones,
y esperaba que todos se sentaran juntos. Afirmaba que las familias normales comían así, pero mi trabajo a menudo me mantenía en la oficina mucho después de las 7 p.m., haciendo que sus demandas fueran poco realistas. Sus estrictas expectativas chocaban con la realidad de mis responsabilidades profesionales, que eran cruciales para las finanzas de nuestro hogar. Ella dudaba de la necesidad de mi trabajo, sugiriendo que los ingresos de Andrew deberían ser suficientes y dando a entender que trabajaba más por realización personal que por necesidad financiera. Cuando busqué el apoyo de Andrew, lo desestimó, diciendo que eventualmente aprendería mi lección. Su negativa a defenderme solo profundizó mi frustración. Parecía estar contento jugando el papel de esposo distanciado, ignorando convenientemente cualquier papel que pudiera tener en mantener nuestro hogar. Este comportamiento solo intensificó mi frustración. Desde que nos mudamos con mi suegra, Andrew se alineó con ella en lugar de ofrecer su apoyo. Sentí que ambos disfrutaban hacer equipo en mi contra, tratándome como si fuera una extraña en mi propia casa. Cada vez que intentaba involucrar a Andrew en las tareas del hogar, mi suegra interrumpía, afirmando que esas tareas eran únicamente mi responsabilidad. Desafortunadamente, Andrew nunca me defendía. Este cambio en nuestra relación me dejó confundida. Solíamos compartir responsabilidades y trabajar en equipo. Sin embargo, ahora estaba surgiendo un nuevo patrón. Noté que Andrew se sonreía cada vez que su madre me criticaba. Me di cuenta de que podría sentirse incómodo con el hecho de que yo ganaba más que él, y quizás resentía tener que hacer las tareas del hogar por ello. Esta realización me hizo cuestionar muchos aspectos de nuestro matrimonio y cómo habían cambiado las cosas desde que su madre se mudó con nosotros. Incapaz de expresar sus frustraciones directamente, ya que él era el proveedor tradicional, comencé a preguntarme si en el fondo había estado disfrutando este arreglo desde el principio. Cuando mi suegra se mudó, cuestionaba constantemente mi papel en la casa, insinuando a menudo que Andrew no era realmente el cabeza de familia. Lo vi disfrutando sutilmente las críticas que ella me dirigía, mostrando un lado de él que no había reconocido completamente en todos nuestros años juntos. En las semanas siguientes, pasé horas pensando en mis opciones. Nuestro hogar, que antes era pacífico, se había transformado en un lugar lleno de tensión. La crítica constante de mi suegra era insoportable, y Andrew se volvía menos comprensivo cada día. Antes de que ella viniera a vivir con nosotros, nunca me había sentido tan insegura. Una tarde, mientras hacía diligencias, una vecina se me acercó con un comentario sorprendente. Me aconsejó que mostrara más amabilidad hacia mi suegra. Choqueada, le pedí que se explicara. Ella continuó diciendo que, aunque no siempre estaba de acuerdo con su propia suegra, aún creía en mostrar respeto. Luego, reveló algo perturbador. Mi suegra había estado diciendo a los vecinos que yo era perezosa y negligente. Afirmó que dejaba la casa en desorden, la ropa sin lavar, y que ella se veía obligada a hacer las tareas porque Andrew trabajaba tarde. La realización de que ella me estaba pintando como una esposa descuidada que apenas manejaba el hogar fue dolorosa. Comencé a notar las miradas más frías y críticas de las personas en nuestra comunidad. Mi suegra había logrado torcer la verdad, presentándose como una víctima que lidiaba con una nuera negligente. Mientras la vecina me miraba con desaprobación, no pude evitar sentir el peso de sus historias. Mortificada de que nuestros problemas privados se hubieran convertido en chismes públicos, murmuré una rápida negación y volví a casa. Al entrar, encontré a mi suegra cómodamente instalada en el sofá, absorta en su programa de televisión favorito. Respiré hondo y le pregunté con firmeza, ¿podrías dejar de difundir esos rumores? Ella solo se rió y respondió, pero todo es cierto, ¿no? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Si ella estaba decidida a esparcir mentiras, decidí que no iba a asumir más el papel de la nuera obediente. Esa noche, después de un largo día en el trabajo, no preparé la cena familiar esperada. En su lugar, hice un tazón de fideos instantáneos solo para mí. Al ver esto, el rostro de mi suegra se puso rojo como un tomate mientras expresaba su desaprobación. Así que solo estás demostrando qué terrible nuera eres. ¿No haciendo ningún trabajo en casa? Está bien, sigue así, escupió, su voz impregnada de ira. Continué comiendo en silencio, ignorando sus protestas mientras miraba a Andrew en busca de apoyo. Cuando finalmente se acercó a mí, expuse la verdad. Tu madre ha estado diciéndole a todos que soy una nuera terrible que descuida todo. Cuando la confronté, insistió en que era cierto. Así que, simplemente le estoy dando exactamente lo que les ha dicho a todos. Le expliqué lo que la vecina había compartido conmigo. Intentando mediar, Andrew sugirió, probablemente exageró un poco. No seas terca. A pesar de su obvio error, él eligió su lado. Exhausta de intentar explicarme, deseché mi tazón vacío y me alejé.
ignorando sus comentarios. Llevé mi ropa al baño y disfruté de un largo baño en soledad, sintiendo finalmente un alivio. Me di cuenta de que, no importaba lo que hiciera, siempre me etiquetarían como la mala esposa. Desde esa noche, decidí dejar de hacer las tareas del hogar que mi suegra tanto había criticado. Cuando se quejaba de la falta de pan fresco para el desayuno, ya no sentía la necesidad de satisfacer sus caprichos. Una mañana, al entrar en la sala, me exigió que fuera a comprar pan fresco. Con calma, respondí, puedes comprarlo tú misma, dado que soy una mala nuera. A partir de ahora solo me cuidaré a mí misma. Tendrás que manejar tus propias comidas. Ignorando sus protestas, me serví un poco de café, comí mi pan y me senté a disfrutar de mi desayuno. Aunque parte de mí temía estar yendo demasiado lejos, el pensamiento de todo lo que había soportado me aseguraba que era justo. Después de terminar, solo ordené mi área y me acomodé con un libro. Pero la paz se interrumpió con el sonido del timbre. Al mirar el monitor, noté a un grupo de más de 4 ancianos, caras conocidas, parados en la puerta, sus expresiones claramente llenas de descontento. Atónita, observé a mi suegra apresurarse a recibirlos. Entraron uno por uno, y me quedé atónita cuando uno de ellos me confrontó de manera dura. Escuché que eres la mujer sin corazón que no cuida a su suegra. Estos visitantes eran los hermanos de mi suegra y sus parejas. Ella había difundido historias engañosas sobre mi negligencia, afirmando que no la alimentaba adecuadamente y que le impedía bañarse, buscando su intervención. Siendo la más joven de 4, con 3 hermanos mayores, contaba con un fuerte sistema de apoyo. Ahora, con sus cónyuges, había 8 personas mayores en mi sala, tildándome de una especie de monstruosa nuera que merecía un castigo. Sus acusaciones me hicieron sudar frío de ansiedad. Esto es un malentendido, logré decir, con la voz temblorosa, pero entonces el hermano mayor alzó la voz, golpeando el suelo con su bastón y gritando, deja de poner excusas. Los demás se unieron, exigiendo que me disculpara y reflexionara sobre mis supuestos errores. En ese momento, mi esposo entró, atraído por la conmoción. Cuando el hermano de mi suegra criticó mi crianza, mi esposo no salió en mi defensa, en cambio, se unió a la crítica, sumándose al coro en mi contra. En ese momento, mi afecto por él se evaporó. Siempre había creído que mi esposo era amable, pero desde que comenzamos a vivir con mi suegra, se hizo evidente que no era amable, solo débil, fácilmente influenciable por otros e incapaz de resistir cualquier tipo de presión. Durante el acalorado intercambio, uno de los hermanos de mi suegra tomó las palabras de mi esposo en serio y sugirió el divorcio. Para mi desdén, todos parecieron estar de acuerdo con él. Mi suegra entonces me ofreció una supuesta segunda oportunidad, pero solo si prometía cambiar y servirle mejor a ella y a mi esposo en el futuro. Intentando contener las lágrimas, sus hermanos insistieron en que debería estar agradecida, afirmando que nunca encontraría una suegra más amable en otro lugar. Incluso decidieron establecer un horario rotativo, turnándose cada semana para verificar si estaba cumpliendo con mis deberes domésticos y cuidando adecuadamente a mi suegra y a mi esposo. Una vez que sus planes fueron finalizados, parecieron complacidos y se fueron a celebrar su reunión con una cena de sushi. Al irse, mi suegra no pudo evitar hacer un comentario final, instruyéndome para que asegurara que la casa estuviera ordenada y la lavandería completada para cuando regresaran. Me quedé pensando en cómo todo había escalado hasta este nivel, sola en la desordenada sala. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Nuestro matrimonio había sido alegre hasta que mi suegra irrumpió. Ahora, era el blanco de las quejas de todos sus familiares. A pesar de mis mejores esfuerzos, las lágrimas corrían por mi rostro, una mezcla de tristeza, arrepentimiento y enojo. Unas horas más tarde, mi esposo y mi suegra regresaron. Yo seguía sentada en la sala desordenada. Mi suegra se rió de mí, sus palabras llenas de desprecio. Vete, no necesitamos una esposa que no puede manejar las tareas del hogar. Te dije que limpiaras antes. No, pareciendo ebria, insistió en que me fuera de inmediato. Mi esposo, con una sonrisa, se unió a ella, creyendo que su apoyo aseguraría que cumpliera en silencio. Había llegado a mi punto de quiebre y ya no deseaba esforzarme por ellos. Está bien, me iré entonces, respondí con calma. Al ponerme de pie para salir de la sala, escuché a mi suegra y a mi esposo riéndose a mis espaldas, probablemente pensando que solo estaba blufeando, pero sus reacciones ya no me importaban. Fui a mi habitación, empaqué mis cosas y dejé la casa sin decir una palabra más. Cerca de una semana después, mi suegra me llamó en pánico. Andrew dice que no tiene dinero. ¿Qué significa eso?, preguntó frenéticamente. Respondí con la pura verdad. Andrew gana solo 1/3 de lo que yo hago. He estado cubriendo la mayoría de nuestros gastos, y la casa está a mi nombre. Planeo venderla.
así que tendrás que irte pronto. Inicialmente pensó que estaba bromeando hasta que la animé a revisar los estados de cuenta bancarios en su cajón. Hubo silencio al otro lado de la línea mientras la realidad se hacía evidente. Luego comenzaron las súplicas. Me rogó que regresara, disculpándose y diciendo que Andrew se sentía solo, pero me mantuve firme, informándole que procedería con el divorcio a través de mi abogado. Terminé la llamada, ignorando sus disculpas llorosas. Con asistencia legal, solicité el divorcio, citando el comportamiento insoportable de mi suegra y la falta de apoyo de mi esposo como razones. El divorcio fue concedido rápidamente, y hasta recibí una pequeña compensación. Cuando le expliqué la situación a mis hijos, fueron comprensivos, de acuerdo en que la culpa recaía completamente sobre mi esposo y su madre. Después del divorcio, vendí la casa, obligando a mi exesposo y a su madre a mudarse, quedándose temporalmente con parientes. Su estancia fue breve, ya que pronto tuvieron que encontrar un pequeño departamento, luchando por llegar a fin de mes con su modesto ingreso. Según he escuchado, ahora pasan sus días echándose la culpa el uno al otro por sus problemas. Mientras tanto, mi exesposo ha estado enviando mensajes frecuentes buscando reconciliación, afirmando que ha cortado lazos con su madre. Sin embargo, encuentro estos mensajes más irritantes que cualquier otra cosa y estoy considerando bloquearlo para preservar mi paz. Sin sus constantes críticas, me siento liberada y lista para vivir la vida a mi manera, enfocándome en mi realización personal y bienestar. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigue asombrado.